Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Las Reglas Cambian. Yo soy Vanessa Gómez, soy periodista y coach en menopausia. Y yo soy Carla Hernández, ginecóloga especialista en menopausia. Y bueno, estamos hoy a punto de entrar a un tema que es de lo que más hablamos porque este podcast, por si alguien no sabe y es la primera vez que nos ve, está dedicado y dirigido sobre todo a mujeres que están atravesando la mediana edad y por ende la mayoría de ellas, de nosotras, estamos en periodo de perimenopausia. Ahora, por eso este es un tema recurrente y hoy vamos a entrar a desmenuzar el tipo de menopausias que existen. ¿Por qué? Porque tanto Carla en consulta como yo como coach con los grupos de mujeres con los que tengo contacto, vemos que hay muchísima falta de información, confusión y por lo tanto errores a la hora de abordar y de buscar acompañamiento respecto de los tipos de menopausia que existen. Y yo voy a empezar diciendo los que yo conozco, que sé que no son todos. Sé que existe la menopausia, la precoz, es decir, la que empieza antes de la edad en la que la mayoría entra en menopausia o en periodo de perimenopausia, es decir, cuando en la edad típica para cumplir 12 meses sin haber reglado y que ya estés en menopausia, pues es a los 50 más o menos, ¿no? 40 y altos o 50 y pocos. Pero hay mujeres que entran en menopausia mucho antes que eso. Eso es una menopausia precoz que también tiene sus propias razones. Está la menopausia quirúrgica, que es, como su nombre lo dice, a raíz de una intervención en la que son retiradas el útero y a veces es opcional que retiren también los ovarios. Y está la menopausia pues creo que la natural. Y la natural, son las que yo conozco, pero no son todas, doctora. Sí, también existe la menopausia secundaria a lo mejor radiaciones o quimioterapia para enfermedades de cáncer. También está la menopausia por algunas enfermedades autoinmunes que van a atacar al ovario, ¿no? Que hacen que el ovario vaya perdiendo su funcionalidad. Creo que esas podríamos como englobar y terminar de dar los diferentes tipos de menopausia. Ahora, ¿qué tan común es hablar de menopausia por una enfermedad autoinmune o por alguna otra condición? O sea, si pudiéramos, ya sé que es complicado, pero si pudiéramos ponerlo como en números o en proporciones, o sea, ¿son comunes? No, la verdad es que son raras. Afortunadamente, okay. Las mujeres que tienen alguna enfermedad autoinmune y que terminan con una menopausia temprana, que eso generalmente en realidad tiene más que ver con menopausias tempranas, ¿no? Estas mujeres que tienen menopausia antes de los 35, 30 años, ¿no? Generalmente puede deberse a una enfermedad autoinmune y sí tiene sus propias consecuencias dejar de tener hormonas de manera tan temprana. Y podemos encontrar también en algunas mujeres algunas consecuencias de la menopausia a manera más temprana. ¿Cómo? No, por ejemplo, una mujer que dejó de reglar a los 30 años porque tuvo una enfermedad autoinmune que hizo que el ovario ya no funcionara, lo que viene después como la osteoporosis, la atrofia vaginal. Llega antes también, por supuesto. Ya te entendí. Ahora, el tema es que es importante, porque es importante entender que hay distintos tipos de menopausia, porque obviamente, si bien todo se resume a que bajan las hormonas y tienen estas consecuencias de las que ya hemos hablado, en lo que sí varía es en el acompañamiento, porque no es lo mismo una menopausia natural que una menopausia por consecuencia de una enfermedad. ¿Por qué? Porque evidentemente en ese caso, por ejemplo, necesitas dar acompañamiento relativo a la menopausia, pero en conjunto con la enfermedad que la originó, ¿no? Entonces, obviamente es importante saber que no todo es lo mismo. Sí, el tratamiento tiene ahí sus bemoles, claro, ¿no? Como
De hecho, ahí es donde más tenemos que poner atención para una verdadera terapia de reemplazo hormonal. O sea, en esas mujeres con menopausia precoz, sí tendríamos que poner mucha atención en dar un buen tratamiento de reemplazo hormonal con hormonas, ya sean tomadas, untadas, para que mantengamos el efecto hormonal para el que estamos diseñadas de principio hasta alrededor de los 50 años, ¿no? Para también retrasar todas estas consecuencias que nos trae la falta de hormonas hasta después de los 50, que en la mayoría de las mujeres estamos preparadas para que en esa etapa ocurran. Claro, porque no me quiero ni imaginar el impacto en la calidad de vida, en la salud mental de una mujer que viva con menopausia precoz desde los 30 y tantos, y si la expectativa de vida son arriba de los 80, imagínate vivir 50 años con estos malestares, pues es que ahí sí es para de verdad enloquecer. O sea, no es, lo que se busca es calidad de vida siempre, ¿no? Sí, recordemos que la menopausia es la falta de menstruación durante 12 meses y que ocurre como consecuencia de la disminución de los estrógenos, ¿no? Nuestro ovario nace con una cantidad de óvulos que nos alcanza para arreglar 40 años de nuestra vida. Cuando se nos acaban esos óvulos, dejamos de arreglar, dejamos de producir hormonas, y la falta de hormonas trae un montón de consecuencias en todo el cuerpo. La causa por la que se nos pueda ir la menstruación de manera más temprana o más tardía, o incluso en una cirugía, ¿no? Depende un poco de cómo cada una de nosotras vamos a responder a esa disminución hormonal. Pero las mujeres que tuvieron una situación quirúrgica van a seguir están en menopausia, pero no están en falla ovárica, no están en disminución de estrógeno. En síndrome climatérico. Ajá. Eso también es muy importante, porque ahí sí la incidencia es bien alta. Uh-huh. Es decir, sí habemos muchas mujeres, yo entre ellas, que entramos en menopausia porque nos fue retirado el útero, es decir, técnicamente menopausia porque ya no reglamos. Pero si en mi caso, como en mi caso, que hay muchas, permanecen los ovarios, no hay disminución de hormonas porque esos ovarios siguen trabajando. Ya no hay menstruación, pero no va de la mano con falla ovárica. Los ovarios van a dejar de funcionar, van a seguir trabajando con o sin útero, y van a dejar de funcionar cuando iban a dejar de funcionar con o sin útero. Eso es importante. A menos que en esa cirugía le quitaran el útero, pero además también quitaran los ovarios por alguna condición. Claro. Exactamente. Sí, pero si permanecen los ovarios, van a seguir. Ahora, una duda que me preguntaba una amiga hace poco: si me retiran el útero y me dejan los ovarios, ¿qué pasa con esos óvulos? ¿Se desintegran, se secan, desaparecen? ¿Qué pasa? Sí, es una pregunta bien común. Sí. El ovario son 2 órganos que son independientes del útero, pero que están muy cerquita de él, ¿no? Y esos ovarios cada mes tienen ahí varios folículos, varios, digamos, preóvulos, ¿no? Uh-huh. Que van el que vaya a ser seleccionado en ese mes porque tiene más nutrientes, porque es más fuerte, ese se va a ovular, pero el tamaño es una célula minúscula, ni siquiera solamente se ve a través de microscopio. Entonces esa célula se sale del ovario y cae en el interior de nuestro abdomen, de nuestra pelvis, y ahí se desintegra y ya no tenemos ningún problema con ese óvulo, pero nosotros seguimos ovulando. Es decir, o sea, lo que nos decías, con la cantidad de óvulos con la que nacemos hasta que se acaben, con o sin útero, es decir, se traduzca o no en menstruación, los óvulos van a seguir cayendo hasta que se acaben. Solamente que ya no es visible porque obviamente ya no hay útero, ya no hay endometrio, entonces por lo tanto no hay sangrado, pero no se desintegran, no se van a ningún lado, seguirán cayendo hasta que... Y ahora que estamos en este tema, estoy recordando que también, que son las menos, pero que existen mujeres a las que se les quitó en alguna cirugía un ovario porque tenían un tumor, porque tenían un quiste, porque hubo alguna situación que obligó
obligó a quitar ese ovario. Y en una segunda intervención le quitan el otro ovario y le dejan el útero, porque a lo mejor fueron operadas por médicos que no eran ginecólogos, sino eran cirujanos, y le quitan los 2 ovarios y dejan el útero. La verdad es que no son pocas, sí es una situación que estamos teniendo, ¿no? Y que además nos cuesta trabajo, porque la terapia de reemplazo hormonal sabemos, sobre todo en chicas jóvenes, que es el tratamiento por excelencia, pero también tenemos que cuidar ese útero y ese endometrio, ¿no? Las hormonas, siempre en una mujer que tiene útero, necesitan ser combinadas con estrógenos y progesterona. Es correcto. En una mujer que no tiene útero, la verdad es que es mucho más fácil y solamente usamos estrógenos. Pero una mujer que no tiene ovarios, pero sí tiene útero, tenemos que cuidarle ese endometrio, ese útero, porque evidentemente necesita tomar estrógenos porque ya no hay quien los haga, pero necesitamos proteger muy bien a ese útero de los efectos deleterios que puede tener el estrógeno sobre el endometrio. La pregunta obligada es, ¿se recomienda entonces también, o sea, cuando se dan esos casos, ¿por qué se opta? ¿Por seguir tratamiento o por recomendarle, pues retiremos el útero mejor? En realidad eso es como una situación que tendríamos que individualizar bastante bien, ¿no? Claro. Porque imagínate, es una mujer que ya tuvo 2 cirugías o a lo mejor hasta más, porque a lo mejor pon tú que tuvo una cesárea o varias, ¿no? O alguna otra cirugía pélvica o abdominal y someterse a otro riesgo de otra cirugía, que además es una cirugía mayor, ¿no? O sea, a pesar de que es una cirugía muy común que hacemos los ginecólogos y que estamos acostumbradas a hacerlo, la verdad es que es una cirugía mayor que tiene sus propias complicaciones, ¿no? Entonces, sí tiene que ser muy individualizado la elección sobre mantener ese útero o de quitarlo en una nueva cirugía y entonces ya tratarla como una mujer en menopausia, ya sin estrógenos. Ahora, si ya están en esa situación, bueno, pues sí, acudir y que de manera individual les digan qué es lo que más les conviene. Pero si apenas están poniendo sobre la mesa la posibilidad de una intervención por alguna tumoración, por alguna cosa específica, por favor, tomen en cuenta este comentario que acaba de hacer la doctora, y si alguien les recomienda retirarles un ovario o los 2 y dejarles el útero, busquen una segunda opinión. O sea, no es como lo que el protocolo marca, no es lo idóneo, puede tener otras consecuencias y desafortunadamente el hecho de llegar con una ginecóloga, un ginecólogo, tampoco nos garantiza, ¿no?, que estén siguiendo el protocolo adecuado. Entonces, sirva este comentario para prender alarma si es el caso, y si es lo que les están recomendando, busquen otra opinión porque no es lo más idóneo, ¿no? Y hablando de tipos de menopausia, regresándonos al tema, también hay otras que son muy poco comunes y muy envidiables, pero existen. Esas menopausias que no dan lata, no dan achaques, las mujeres no sienten nada nunca, y nada más un día dejan de reglar y por eso se enteran que les llegó la menopausia, pero no tuvieron ningún otro síntoma. ¿Qué tan comunes son? La verdad es que son elegidas. Elegidas por la naturaleza. Si están ahí, las envidiamos mucho. Sí, incluso ahora estoy recordando a una amiga que también fue mi paciente y que también le tuvimos que retirar el útero. Y ella jamás se enteró en qué momento sus ovarios dejaron de funcionar, ¿no? Wow. O sea, ella dejó de reglar, pon tú 46 años, y ahorita ya ella tiene como 56, sí, pero dejó de reglar porque le quitamos el útero porque traía una condición. Sí. Pero ahorita ya tiene 55, 56, y mira, ella jamás se enteró de nada, no. Okay. Entonces, tampoco significa que porque le quitemos el útero va a tener más síntomas, que porque se lo dejemos va a tener menos síntomas. En realidad es como la adaptación de cada una de nosotras a esa disminución de las hormonas, ¿no? Hay mujeres que con unas dosis bajitas a lo mejor tienen unos grandes síntomas, y hay otras que tienen unos niveles un poco más altos, pero tienen los síntomas terribles. Entonces, depende de la adaptación de cada una de nosotras.
Ahora, pregunta. Ahorita me sale la duda. Si hay menopausia precoz, ¿también hay menopausia tardía? También hay menopausia tardía y también hay mujeres de 56 años que siguen reglando. Wow. Y que también tiene sus propios riesgos, ¿no? Por supuesto. De buscarle, por ejemplo, que el endometrio en el útero no esté crecido, que no empiece a tener un mayor riesgo de hiperplasia, es decir, de enfermedades en el endometrio por tener tanto tiempo la exposición a los estrógenos. Ahora, en ese caso, no sé, me estoy imaginando que mientras siga ovulando y siga habiendo menstruación, ¿sigue latente la posibilidad de un embarazo, independientemente de la edad? Sí. Sí, claro que ya la calidad de los óvulos disminuye a partir de los 35 años, ¿no? En cualquier mujer, a partir de los 35 años, nuestra calidad y nuestra cantidad de óvulos va disminuyendo. Y a los 38 tenemos una disminución más evidente, más pronunciada. Pero sí, una mujer que pueda seguir reglando a los 52 años, si en ese ciclo en particular le atinaron porque tuvo una ovulación con un óvulo súper bien hecho y el último que le quedaba que era perfecto y tuvo relaciones sexuales sin protección y se embaraza, puede ocurrir. Ahora, eso en sí mismo es un reto porque el hecho de que haya tenido este unicornio, ¿no? A esa edad, un óvulo en perfectas condiciones para ser fecundado, no quiere decir que el cuerpo de la mujer en su totalidad esté en condiciones óptimas de procrear, de parir, ya no digamos de criar, o sea... No, incluso de que ese mismo óvulo fecundado avance, ¿no? Porque a lo mejor pudo haber sido un óvulo que sí estaba en buenas condiciones, pero que a lo mejor ya en el momento de la fecundación pierde condiciones y entonces resulta que es un embarazo fallido porque tiene una malformación, porque no se forma un embrión, ¿no? O sea, también es verdad que a mayor edad estas posibilidades empiezan a incrementarse. Claro. Pero claro que sí, yo creo que la mujer con más edad que he visto embarazada han sido 46 años, ¿no? Y tuvo un bebé sano, pero en teoría ya la capacidad de ese óvulo de tener buenas condiciones, las estadísticas nos hubieran dicho que le iba a ir mal a ese embarazo. Entonces, sirva también ese comentario para que no se confíen, o sea, porque de pronto, y tú lo sabrás mejor que yo, es muy común, como en este periodo empieza a haber cambio en los ciclos, ¿no? Las mujeres dejan de llevar las cuentas y si se cuidan. Creo que ya tuvimos un episodio del caso, pero bueno, valga recordarlo. No se confíen, todo está cambiando y mientras no falte la menstruación durante 12 meses seguidos, no importa cuánto se espacien los periodos, sigue habiendo la posibilidad y en todo caso el peligro de un embarazo no deseado, así que esto no se acaba hasta que se acaba, ¿no? Así independientemente. Es. Por eso las reglas cambian, siempre. Y creo que nos está faltando hablar de un tipo de menopausia de las que mencionaste, era por enfermedad autoinmune y creo que nos faltaba una cáncer, más. Por tratamiento para cáncer. Por radiación, sí, claro. Sí, cuando tenemos alguna enfermedad abdominal o pélvica en donde hay un tratamiento dirigido a, sobre todo radioterapia a esa zona, eso también puede ir disminuyendo la funcionalidad del ovario, ¿no? O algunos quimioterapéuticos para algún otro cáncer, cualquiera que sea, como no solamente va a dañar a las células, no solo escoge a las células cancerígenas, sino ya sabemos que puede dañar todas las células de crecimiento rápido, como incluso puede ser también el ovario, pues también algunas mujeres en tratamiento de quimioterapia también tienen disminución de la función ovárica a temprana edad y hasta que se va más rápido. Ok, y en ese caso obviamente disminuye y eventualmente va a cesar esa actividad hormonal. ¿Tiene alguna otra consecuencia el hecho de que esa disminución sea a causa de radiación, por ejemplo? O sea, ¿nos puede generar alguna otra condición maligna o alguna otra...?
Cualquier tratamiento para cáncer puede ocasionar un nuevo cáncer. Eso sí, ¿no? Entonces sí, nos puede dar otro cáncer en el ovario, que sea específicamente en el ovario, porque fueron directamente a atacar el ovario, no necesariamente, pero sí, cualquier tratamiento para cáncer puede ocasionar otro cáncer. Claro, ¿no? En cualquier otro sitio. Sí. Así es. Uh-huh. Bueno, pues la verdad no hay como estar vigilándonos, ¿no? Porque al final del día, lo que sí es un hecho es que nadie sabemos qué tipo de menopausia nos va a tocar, ¿no? Uh-huh. Ya sea natural. Si es natural, no sabemos en qué momento nos va a llegar, ni en qué condiciones, ni cómo se va a manifestar en nuestro cuerpo. Y tampoco, pues, no estamos exentas ninguna de alguna otra situación o alguna otra condición que nos genere una menopausia no natural, digamos, ¿no? Que incluso, por ejemplo, hoy que hay un DIU hormonal que colocamos, ¿no? Claro. Que evita que las mujeres reglen, pues técnicamente son mujeres en menopausia si no reglan durante los 5 años que dura ese DIU, por supuesto, ¿no? Sí, pero, claro. pero bien sabemos que esa falta de menstruación tiene que ver con las hormonas que trae ese dispositivo, ¿no? Pero su ovario sigue funcionando de manera natural. Y va a seguir funcionando hasta que se le acaben los óvulos. Así es. Ok, bueno, pues esperemos que con eso queden aclaradas algunas de las dudas que nos habían comentado así en corto personas que habían escuchado el podcast y decían, oye, pero ¿qué pasa en esta situación y qué pasa en la otra? Ustedes saben quiénes son porque nos hicieron los comentarios de manera directa, y si alguien más se quedó con una duda de este o de algún otro tema que tenga que ver con menopausia, con perimenopausia, con climaterio o con cualquier otro tema que tenga que ver con la mediana edad, por favor, déjenlo en comentarios o mándennos mensaje directo para que nos enteremos y podamos hacerles un episodio respondiendo sus dudas, y que nos escriban ¿dónde, Carly? Nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en YouTube y en TikTok, pero también en todas las plataformas de podcast como Las Reglas Cambian MX. Ahí esperamos también sus follows, por favor. No dejen de seguirnos porque a nosotros nos ayuda muchísimo a que las plataformas nos tomen más en cuenta y nos muestren más. Por lo pronto, hasta aquí llega este episodio. Las esperamos la siguiente ocasión que tengamos oportunidad de venir por aquí a saludarlas. Y recuerden que este espacio se llama Las Reglas Cambian. Hasta luego. Muchas gracias.